Dr. Grinn. I'm a cardiac anesthesiologist in Miami, New York, and New Jersey. Buenos días a todos, mi nombre es Michael y soy un anestesiólogo cardíaco y trabajo en Miami. Nueva York, Nueva Jersey, in the Estados Unidos. I wanted to talk today about emergencies, but I didn't want to give a specific lecture on just one. Mostly I wanted to understand what is most important to you and the things that you're most concerned about. Hoy yo les voy a hablar sobre emergencias en anestesiología, pero yo no les voy a dar un tema específico, sino que quiero que ustedes me digan las cosas que ustedes enfrentan de emergencias para que lo podamos discutir. So it would be great if anyone has a specific concern, we could start with you. I want to answer some questions. Entonces él quiere responder algunas preguntas y si alguien tiene alguna pregunta sobre alguna emergencia que han tenido, alguna experiencia. He says, Where do we start? Okay, well, we could start with you, right? So we have a list. This is, I'm not sure if Mario, did we send this to them yet or no, not the workshop? Okay, so we'll start here. So this is the Stanford manual, emergency manual, and we have a Spanish version of it, which will be given to them right here. Ok, dice que aquí tenemos una lista de los temas de emergencia, que eso se le va a proporcionar a ustedes, pero si ustedes quieren hablar acerca de un tema, está la asistolia, bradicardia, anafilaxis, broncoespasmo, despertar tardío, elevación de la presión, Most importantly, the things that we're concerned about from anesthesia, malignant hyperthermia, local anesthetic toxicity. Se dice que And 25? 25? 25. Transfusion reaction. Okay, that's a good one. So, has anyone ever experienced a transfusion reaction before? Have they seen it? Dice que si han tenido alguna experiencia con alguna reacción de transfusión. And what happened? ¿Qué ha pasado? Allergy. Okay, so what kind of allergy? ¿Qué tipo de alergia? Ischemia. Okay, so that's kind of severe. Muy severa eso. Okay. And what steps did you end up taking to stop it or, ¿Y qué hizo support the usted o patient? qué manejo le dio para poder revertir eso? Líquido y fue los primeros 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos. So the 5 minutes, 10 to 10 minutes of reaction, and he took it out and Okay. hydrated. Okay, and how did the patient do? ¿Y cómo el que pasó con el paciente? ¿Mejoró? Y get better. Okay, good. So, I mean, the most important things that we do to, take care of transfusion reaction is, one, stopping it from ever happening, right? So we make sure that the blood is appropriately matched and we match it to the patient, right? Dice que lo principal para evitar ese tipo de reacciones es que verifiquemos bien que la sangre pues concuerde con la del paciente. Dígale que se mandó al laboratorio y hiciera el tipo It was matched. So sometimes what can happen is that there are antibodies for patients, and because of that, those are not always screened. Dice que lo más probable que sucedió es que siempre el cuerpo de las personas tiene algunos anticuerpos que rechazan esa sangre y probablemente eso fue lo que... They don't happen often, but they could happen if patients had a prior transfusion or if it was passed down to them from, mother, father. Dice que no suele suceder, pero que pasa generalmente en pacientes que han tenido transfusiones previas o ya es algo genético que se pasa de generación. Okay, so that's most important. Like you said, we always match it, make sure that the blood is appropriately done. The next thing that we could do is identify when it might be happening, right? So what are the symptoms? Dice que, bueno, lo primero es siempre que concuerde la sangre con la del paciente y que lo siguiente es de preguntarle al paciente si ha tenido alguna experiencia y qué reacciones ha tenido con alguna transfusión.
right? So over here, there's three different kinds of. See, you have a question? Una pregunta siempre sobre transfusiones. A mí me pasó que una vez yo transfundí 10 unidades de sangre continuo, porque el paciente me tenía un sangrado terrible. Pero, o sea, ese paciente lo trasladamos. Yo estaba en el hospital de Roatán, allá trabajamos con las uñas. Me llevaron la sangre porque el paciente que yo estaba dando era una persona bien importante allá, entonces consiguieron sangre porque en ese hospital ni sangre tenía. Si hubiese sido cualquier otro, no me hubieran llevado 10 unidades de sangre, ni me hubieran llevado ninguna, y se me hubiera fallecido el paciente, ¿verdad? Pero como era esa persona, le consiguieron 10 unidades y tenía un sangrado increíble, tenía una herida en el pulmón, solo del pulmón sacaron 4.000 de sangrado, del estómago sacaron otros 2.000, entonces, ¿cuál es el manejo cuando se da o se hace una transfusión de esa cantidad? magnitud? This is that he once has a patient that was has 10 units of Okay. blood transfusion. So he's asking that what can we do in that cases when you have a big amount of transfusion, because he was with So he had a patient where they had to give 10 units of blood. Did the patient have a transfusion reaction when they gave it? ¿Tuvo alguna reacción el Es paciente? que lo que pasa, no, Oh, no okay. tuvo reacción. No Okay. tuvo reacción. Lo que pasa es que yo no pude ver el postoperatorio de ese paciente porque instantáneamente que salió de quirófano, cuando ya lograron controlar el sangrado, se trasladó y se fue. O sea, eso fue antes de que lo Sí, intervinieran. O sea, yo le transfundí las 10 unidades durante lo estaban operando. El control de daños hizo las 10 y después se mandó a otro hospital de más capacidad. So he said that he didn't see the reaction of the patient totally because he was with the blood during the surgery. Okay, so after He didn't see. he didn't know. Okay, so then the question is what was the question here? That what type of prevention you will do if there's a big amount of. I see. Okay, yeah. Got it. Bueno, so I'll just talk about a patient that I had on lunes. My patient on Monday. Dice que les va a hablar sobre un paciente que él tuvo el lunes. We had a patient that had, do they know, ask them if he knows what protamine is. Protamine is a medication. ¿Sabe qué es pronamidas? Protamine? Protaminas. Sí. Heparin con protamine. Es que en el hospital donde nosotros trabajamos con las uñas y... No problem. No. So the patient had a reaction to a medication, and because of that, they started to bleed everywhere. So, Dice que él tuvo un paciente que tuvo una reacción a un medicamento, a esas protaminas, y empezó a sangrar por todos lados. en pulmone, ¿cómo se dice? It was a heart surgery, so all around the heart, in the lungs, in the stomach, everywhere there was blood. So it was, Dice que era una cirugía cardíaca, entonces empezó a sangrar por los pulmones, por el estómago, por el esófago. so we ended up giving approximately 40 units of blood. Pues dice que le dieron aproximadamente 40 unidades de sangre. And it was a massive transfusion protocol. Entonces era una transfusión masiva. So in order to support all of that, we didn't match the blood. It was all, type O negative blood. We just, before we started to give it, we gave steroids and we gave Benadryl. Entonces dice que no pudieron ni siquiera ir a concordar con la sangre, ¿verdad? Solo dio la sangre O negativa, que es la universal. Entonces dice que antes de esa infusión, de la transfusión, perdón, ellos empezaron a dar Benadryl y un esteroide. Mucho steroid, okay? Mucho Y también, because this is a very sick patient now, we also had medications available to support the blood pressure and the heart rate, right? So if we needed to bring the blood pressure up, we already had medications like norepinephrine, epinephrine to support that. Entonces, como era un paciente cardíaco, entonces también teníamos medicamentos para mantenerle la presión al paciente, como norepinefrina, epinefrina, para poder ayudar al paciente a que se levantara.
But sometimes there's not much that we can do, right? The most things that you could do is the patient needs blood, and that might be what saves their lives. Without it, they might die, right? Entonces dice que en algunos casos no hay mucho que hacer, sino que el paciente ocupa la sangre, entonces hay que darle la sangre. Yeah. Y en cuestión del postoperatorio, ¿qué es lo que se vigila del paciente? ¿Qué es lo que puede dar al hacer ese tipo de transfusión? And after the surgery, what do you need to be like aware of? So after the surgery, it's the same things as during the surgery, right? So the things that we look for are right here. So in the manual, there's 3 different kinds of transfusion reactions. We have those that are hemolytic, those that are febrile, and those that are anaphylactic. Entonces dice que es lo mismo en el postoperatorio como en el preoperatorio. Entonces en el manual están lo que va a haber, una reacción hemolítica, una reacción febril y una reacción anafiláctica. Likely, if it's after the surgery, the more likely one is going to be the hemolytic. It's the ones that happen later after some time. Dice que lo que más, de estas 3, las que usted más va a estar pendiente es de la reacción hemolítica, que son las que más se dan después del postoperatorio. Those are a little bit more severe, but they only present later. Entonces son más severas, pero son las reacciones que aparecen más tardíamente. Sí. O sea que, si estoy entendiendo bien, quiere decir que yo voy a ir viendo qué es lo que el paciente va presentando para yo actuar y generar el medicamento. So she said that like she will see how the patient is acting, and in that way she will act Accordingly. accordingly. So the purpose of this manual, and it's a great question, it's to not even think about it, right? Like, if you see something is happening, this is what you do, right? So no matter what, for all of these symptoms, the steps that we take here is what we would do for any reaction, for the most part. Dice que es una buena pregunta, entonces que sí, que hay que estar pendiente de lo del paciente y sin ni siquiera pensar en ello, sino que usted, esos son los pasos que se van a hacer al presentar cualquier tipo de esos síntomas, el que Okay. el paciente presente esos síntomas. So the most important thing, no matter what, is get more people involved. Dice Give que the patient oxygen. lo importante es que todo el mundo trabaje en equipo y que la gente, todo el mundo se apoye en el quirófano. And if you can, you always stop the blood, right? So if you think it might be a reaction, the first thing to do is to stop giving it if you can, and give something else. So fluids, albumin, things like that. Entonces dice que en cualquier caso de una reacción a la transfusión, lo primero es parar la transfusión y compensar con líquidos, con albúmina, Right, because there's nothing else you could do. que no hay nada más que pueda hacerse. And then the next thing is, if you suspect that that's the case, it's important to keep that blood and send it off to the lab to make sure that, you know, is this an actual reaction? Is there something wrong with the blood and this patient? Entonces dice que lo ideal es que siempre se guarde la sangre y la mande de nuevo al laboratorio para que investiguen por qué fue la reacción, si es del paciente, etc. Okay? Sí. Relacionado con la intervención anterior, donde hubo una transfusión masiva, he estado en algunos casos donde he tenido el apoyo del anestesiólogo. Personalmente no he tomado las decisiones, pero lo que he notado es que después de transfundir 5 unidades, ellos inician a transfundir plasma. Por cada unidad de sangre, una unidad de plasma. Mi pregunta es, ¿por qué hacen eso? También he notado que ellos también comienzan a aplicarle al paciente bicarbonato de sodio y en dosis bastante altas. Entonces, más que todo, quiero la explicación científica de por qué se hace ese manejo. She said her first question is that she was getting surgeries that they like 5 units of blood, and then she said that she hasn't taken the decisions, but the doctor, the anesthesiologist, says that after that they apply plasma. Sure. That she wants to know why. Okay, no problem. So, blood is made of components, right? So there is the red blood cells,
and the non-red blood cells. So that is anything that is plasma, cryoprecipitate, or platelets. So it's the yellow part of blood. So if you spin the blood down, it separates, and that's what we get. Entonces dice, but why they put it on? I'll tell you. Ah, okay. Dice que la sangre está dividida en lo que es la sangre en sí, y lo otro es lo que no es un hemodiderivado, que son las plaquetas, la esa, y las Platelets. plasma, plaquetas y el crioprecipitado. Entonces dice que cuando al momento de transfundir, usted solo está transfundiendo la sangre, no está transfundiendo lo demás. So, in order to make sure that the blood stays in the appropriate ratio in the body, we have to supplement the red blood cells with everything else that leads to blood clots. Otherwise, there's not going to be enough and you're going to be giving blood, but it's not clotting. Entonces dice que eso lo hacen para, o sea, ellos ponen plasma o cualquier otra cosa para que al momento de que usted lo transfunda, eso como que se una, entonces que penetre en el cuerpo, porque si no, usted solo va a meter sangre y no tiene los otros componentes que la sangre necesita con la que se compone. So what we try to do when we're giving more than like 4 units of just red blood cells, we try to match it with every other part of the blood. Entonces lo que quieren hacer es como una unión, como un match, de que por cada unidad de glóbulos rojos usted lo complementa, lo complementa con el resto de los componentes de la sangre. Entonces para que haya una adecuada perfusión en el cuerpo. And the reason that it's like this is because it is much easier to store every single part of it rather than just whole blood. So it's much easier it could last for months rather than just like a few weeks. Entonces dice que de esa forma es como la sangre puede durar, o sea, una transfusión puede durar mucho más tiempo porque es un complemento entre todos los componentes, a que solo ponga solo sangre, que puede que disminuya o puede que por una otra parte se excrete. So if the best thing to do is to just give full blood. It would have everything involved in it. We wouldn't have to give plasma and blood cells. We would just give, here's more blood. Entonces dice que lo ideal es que se dé sangre completa en vez de solo glóbulos rojos, y después porque siempre después tendríamos que agregar el plasma o las plaquetas o entonces lo ideal es dar sangre completa. Sí. Yeah. I think sí. Pero también usted acaba de mencionar la sangre completa, que ahí es donde ya hay todo componente, que esa sería la ideal, una transfusión masiva, sangre total. Pero lamentablemente solo en los hospitales casi solo glóbulos rojos mandan para la transfusión. De ahí es donde se agrega el complemento de la plasma, frío o plaquetas, para complementar. He is just adding to that the ideal thing is to put whole blood. Correct. But we don't have that. Mostly is just Exactly. So in order to support this, you're going to be giving a lot of blood, but you might not have plasma, you might not have platelets, you might not have cryo. There are other medications that you might have available, and one of them is TXA, tranexamic acid. I'm not sure how to say it. Entonces dice que en algunos casos tal vez solo tengan glóbulos rojos, pero no puedan tener la posibilidad de agregarle las plaquetas o el crío o el plasma, entonces se utilizan algunos medicamentos como el ácido tranexámico para ayudar a que haya ese complemento. Otra is it's called DDAVP or desmopressin. Not sure how to say it. It wouldn't be there. But it's another medication that you give, and you could spell it DDAVP. DDAVP. AVP. V. DDAVP. Sí.
Can you write it? It's easier. I'll show you. Entonces dice que hay otro medicamento que se puede utilizar en esos casos que es DDAVP. See, and what it does is it helps blood clots form much better. Entonces eso ayuda a que la sangre pues So coagule más rápido. So sometimes when we don't have platelets to give to a patient, which has happened to me, I give this and it actually leads to better blood clots. Entonces dice que han habido casos en el que él no, o sea, ha utilizado este tipo de medicamentos para que la sangre coagule adecuadamente en vez de agregar plaquetas, crío y plasma. Mire, se llama desmopresin acetate. Sí, eso va a ayudar a coagular la sangre adecuadamente. Viene algo lo mismo, pero es como un That medicamento como el de that would be ácido like clorhexálico. similar to plasma. It's not similar. It's a medication that we give, but the body makes it. So the body makes DDAVP. We're just giving some more. Dice que esos son medicamentos que, por ejemplo, ese DDAVP, el cuerpo lo hace, pero nosotros le agregamos un poquito más para que ayude a coagular esa sangre, a que fluya, a que compacte. So it just comes in a vial. Entonces viene en un frasquito. No sé cómo se dice en español. Lo que preguntó la sí. compañera del uso De lo de del- bicarbonato y el otro del gluconato de calcio, porque entonces la Siempre se usa eso. transfusión masiva. Just said that they also have seen that after big amount of blood transfusion, they could I forgot that. No, ya se me olvidó. It's okay. Carbon dioxide, no. Pucha, se me olvidó bicarbonato. Like a diuretic or? No. ¿Qué quieres decir? Gluconato de calcio y bicarbonato. Oh, calcium gluconate. Ajá, Calcium Sí, gluconate sí, es sí. carbonato de sodio. And sodium. Sodium bicarb. Bicarb. Okay, thank you. Yeah. So after a lot of blood, what ends up happening, the way that they store blood, is they use a storage solution, and part of the storage solution has a calcium citrate, and it preserves the blood. So what it ends up doing is it takes all the calcium out of the blood that you're giving. Entonces lo que hacen esos dos componentes es que ayuda a preservar la sangre. Entonces de tanta cantidad de sangre que se ha transfundido, entonces ayuda a preservarla. So once that happens, when you're giving that blood, there's not going to be enough calcium in it, so we have to support that. Entonces después de tanta cantidad de transfusiones, como que el calcio se reduce en esos casos, entonces eso es para ayudar a suplementar y que quede en la sangre el calcio. Okay, and then the same thing with the sodium bicarb. Sometimes the blood that we get is very acidic. So we have to, again, support that by balancing the blood. Entonces igual pasa con el bicarbonato de sodio, entonces la sangre que se da es un poco ácida, entonces ayuda a eso a que alcalinice la Sí. sangre, que no se puede dar muy ácida. We don't always give the bicarb, the sodium bicarb, but we often give the calcium. Dice que no siempre se da, bueno, en el caso de él nunca ha dado mucho el bicarbonato de sodio, pero sí el gluconato de calcio. Entonces eso es porque en la transfusión hay deficiencia de esos componentes en la sangre que usted va a transfundir, entonces usted le está agregando para que le ayude, porque la sangre necesita esos componentes. Entonces para que compacten. Otra pregunta es si tiene sentido el uso de vitamina K cuando hay hemorragia. Vitamin K. She said that if it's useful vitamin K when there is a very massive emergency. So vitamin K is for specific when you have coagulopathy, right? So the patient has not producing the factors that lead to blood clots, right? So you could give vitamin K to
support it. So in the States, we don't often give it, but it is something that you could do. Dice que en los estados no se utiliza mucho, pero normalmente ellos lo utilizan cuando un paciente tiene problemas de coagulopatía para que ayude a coagular la sangre. Pero sí lo puede usar si el paciente tiene eso. Bueno, es que aquí son diferentes normas, aquí lo usamos para todo. Yeah. Pero allá en los estados dice que ellos no lo utilizan mucho, solo si el paciente presenta alguna deficiencia. Yeah, that would be in very specific scenarios. Dice que tiene que ser en un escenario bien específico el uso de la vitamina K. And part of the reason is that it takes a long time to work. Dice que lo que dijo el compañero, que la reacción es bien tardada. No le va, sí, no. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera hablar de otro tema? So that was just transfusion reactions. Anything else? Dice que eso fue solo acerca de reacciones de transfusión. ¿Que alguna otra pregunta de otro tema? Solo una pregunta para él, especialmente si ha tenido experiencia con un paciente donde le tenga que transfundir el mismo tipo de sangre, ya sea para una cirugía de cadera, y que ese tipo de sangre le produzca una reacción alérgica. Es que creo que lo dijo como... Sí, pero yo quiero saber, ese mismo tipo de sangre que se le va a transfundir, ya confirmado y todo, y usted la transfunde y le da un tipo de alergia. Quiero saber si tendría algo que ver por algún medicamento anestésico o por algo que tenga la sangre, algún componente que no sea compatible con la sangre, que aunque ya esté cruzada y hecha en laboratorio, le ha producido ese tipo de alergia. He said that in a scenario that a patient is with transfusion and the blood is already matched, is his blood, and it causes a reaction. Okay. If some medication could be the cause of the reaction, one of the anesthesia medication. It's hard to say, right? If the blood is matched, and you know that it is a transfusion reaction, if that's the scenario, then it's a transfusion reaction. But in terms of the anesthetic medications, I don't, you would probably know whether or not the patient has allergies to them, but I'm not sure. Maybe let's clarify the question a bit. So he knows that there's a transfusion reaction, that's what he said, right? That if a reaction is caused, even if the blood is matched. Okay, and you're figuring out, is it the blood or is it something else? Okay. So if you are suspecting that the patient has symptoms, right? So if we're looking at these symptoms, what is the patient experiencing? How did you tell that the patient is maybe having a transfusion reaction? That's going to be the question I have for you. Okay, dice que él tiene una pregunta para usted. ¿Qué tipo de síntomas tendría ese paciente para usted si tuviera una reacción? Okay. Yo le hago la pregunta porque yo tuve una experiencia con una paciente que se le transfundió y notamos un rash, un enrojecimiento de piel. Okay. Entonces procedimos a aplicar la piel, ¿verdad? Porque no sabíamos de qué era, porque era el mismo tipo de sangre, tenía ácido tranexémico. Y logramos con el tiempo ver de que la sangre, si colocábamos arcónica antes de transfundir la sangre, producía alergia. De ahí cambiamos el Protocolo. primero sangre y después paracónica y vimos que no producía alergia. Okay. Entonces, por eso mi pregunta. Okay, he had a patient that before they put the blood in, they put paracetamol, Okay. IV, Interesting, okay. and then they put the blood, and she had a reaction, a rash. I see. So once they started the blood, they started to see a rash. And then they did it again, but they put the blood, and then they put the Paracetamol. and he didn't have a reaction. Okay, interesting. So in that scenario, if the patient was stable, right? And Even with the rash. even with the rash, if the patient was stable, it's likely something over here, right? An anaphylactic reaction or anaphylactoid,
right? And that could be release of histamines. Typically, if it's just skin, it's because the body is just noticing that there's, blood going in and reacting to that transfusion itself and releasing histamine. So the paracetamol didn't have anything. I don't think the paracetamol would interact with it. Dice que él no cree que el paracetamol haya interactuado en eso, en esa reacción. Entonces dice que si la paciente estaba estable y que solo era el rash y solo era de vigilarla, a lo mejor solamente era como el cuerpo diciendo algo está pasando sobre mí, pero no era como una reacción como tal. So in that scenario, I don't think whether or not the paracetamol was given interacted with the blood. I think the blood itself likely just led to some release of histamine leading to a rash. And especially if it never continued after, then it should be okay. But I don't think the paracetamol had anything to do with it. Dice que no cree que el paracetamol haya interactuado, ¿verdad? Sino que nada más sea la reacción de la sangre, el cuerpo desprendiendo histamina, diciendo que está pasando algo, un cuerpo extraño en el cuerpo de él. Y que no siguió la paciente con el rash, se le quitó después de la transfusión. Sí, se le quitó, en el momento se le quitó. Es que es un rash así muy prolongado. En el momento que se le aplica la alergia se le desaparece. Yo les pregunto esto porque hemos tenido el seguimiento de varios pacientes, y de 23 pacientes que se hacen al mes. Y en la clínica notamos ese problema, cambiamos el protocolo. Primero sangre y ahí la paracónica. Pero antes de la sangre optamos a aplicar 10 miligramos de alerquín a todos los pacientes y nos ha dado resultados. Por eso mi pregunta, no sé si captó, si algún medicamento en la transfusión, anestesia, el medicamento que se usa en anestesia, tenía que producir alguna interacción con la transfusión a producir una alergia. He said that if there is a medication that anesthesia use that interacts with the transfusion. Typically not from my experience. Dice que la experiencia de él no. From my experience, no. I'm trying to think, I can't think of anything. There are certain medications that you should probably not give in the same tubing that might kind of sequester things or lead to clotting of products. That would be the only thing. But the medications itself should not interact with the blood that you're giving. Dice que realmente ningún medicamento que él conozca o ha tenido la experiencia ha interactuado con algún, al menos de que usted use la misma guía para pasar el medicamento o algo así, que queden restos del otro medicamento que pueda causar una interacción y eso. But yo sé que no hay ningún estudio ni está comprobado que algún medicamento produzca alergia con la transfusión, pero sí son experiencias que se dan en el área de trabajo. Y solo quería compartir esa parte porque sí, hemos tenido 2 pacientes con ese tipo de experiencia. Alergia antes de la paracónica, entonces se cambió la metodología. So he just wanted to share his experience because that patients before the transfusion they threw with paracetamol and they had a reaction, and then. And the paracetamol was through the IV? Mm-hmm. Okay. So it could be that the preservatives interact with each other, like of the blood and the paracetamol, if it was given like in the same tubing. Dice que probablemente, si se dio en el mismo, en la misma guía el medicamento con la sangre, creo que no sé, que usualmente siempre usamos separado, haya una interacción, pero de lo contrario, aisladamente, él nunca ha tenido una experiencia con ese tipo de... Y la sangre la transfundimos siempre aparte. It was separate. Sí, normalmente. It was separate. Yeah, so I don't know. That's interesting. Dice que es interesante que él nunca ha visto eso. Okay, gracias. Solo consultar si ellos diluyen la sangre. Do you dilute the blood? Not often. No siempre. Not often. ¿Con qué la diluyen? With what do you dilute it? So they tell you that you typically should give it with something that of the same osmolarity, right? Así que normalmente lo que dice es con la misma, que tenga la misma osmolaridad. So the most similar osmolarity to blood is normal saline. Dice que lo más similar a la osmolaridad de la sangre es solución salina.
because that allows for the blood cells to stay intact and not burst, right, when you're giving it. Entonces eso es lo que mantiene que la célula se mantenga y no se... Y la cantidad que le ponen por unidad. And the amount per unit? I don't really measure it at all. But typically, if I'm going to be getting blood, I just start it itself through like a blood tubing, and that's already primed. So I don't typically dilute it. Dice que él normalmente no la diluye, entonces él solamente la coloca cuando ya está previo, o sea, él no sabe la cantidad. The most important thing is trying to warm it if you can. Dice que lo importante de transfundirla es que la If you have a trate warmer. de calentar antes de transfundir. Sí. Normalmente la sangre tiene que ser reemplazada por sangre. ¿Sí? En algunos casos se usa el ácido tranexámico como existe en algunos hospitales, pero en el caso de que tuviésemos dificultades en el abastecimiento de la sangre y necesitamos transfundirle, ¿qué tipo de líquidos podemos utilizar para poder tratar de compensar algún por ciento de las pérdidas sanguíneas permisibles del paciente? Oh, he said that there's not, in the hospital here, there's not available blood and plasma now, and there's no tranexamic acid too. Okay. So, what type of medication you would use to help that? It's a great question, and this happens honestly even at one of the hospitals that I'm working at in the States. Sometimes we run out of blood. Dice que es una pregunta interesante y que eso inclusive ha pasado allá en los estados, en algunas clínicas que él ha trabajado. So in that instance, you have to follow the same principles as you normally do, let's say for a long case, right? You want to maintain the patient's vital signs to be normal, right? So how do you make that happen? So if you know that you lost, let's say, 1 liter of blood, but you can't give anything back, how much volume do you have to give of normal saline? Okay. Entonces dice que, por ejemplo, primero, principalmente, ver los signos vitales del paciente, ¿verdad? Que está, por ejemplo, si él perdió 1 litro de sangre, entonces tratar de compensarlo con lo que tenga, normalmente solución salina. So in those instances, they say that you should replace about 3 to 1, right? So if you lose 1 liter of blood, you have to replace 3 to 4 liters of crystalloid, but that's a lot. So we could say that. Entonces dice que normalmente hay que por una unidad perdida reemplazarlo con 2 o 3 litros, pero eso en cantidad de solución salina es mucho. So in order to balance that, we could give maybe albumin. Entonces para tratar de balancear eso, dar albúmina. And most importantly is the medications that we can also give to control blood pressure. So sometimes we need to support it and give some like phenylephrine or other medications to raise the blood pressure. Entonces, y agregar otros medicamentos que ayuden a levantar la presión arterial, como fenilefrina. And then in the long run, after you're doing like an anesthesia, once they get out of the anesthesia, in the long run, you can give medications to increase blood, the production of blood, right? So epiprotein, ibuprofen. So the kidneys make more. Entonces dice que ya después del procedimiento, o sea, después de la anestesia, ya en la sala de recuperación, usted puede agregar otros medicamentos para levantar esa presión arterial. En mi caso, podemos utilizar solo fármacos, que es todo líquido que tenemos siempre a disposición. He said that if they can use Hartman, lactate. Oh, absolutely. Dice See, que sí, that's my favorite. es su favorito. I use it all the time. So if it's normal saline or lactated ringers, it is fine. They tell you not to use lactated ringers for patients in kidney failure. So that's the... Así que la contraindicación de no usar Hartman sería un paciente con problemas en los riñones. Okay. However, if you need to, you can. You just have to be a little bit careful. Entonces dice que, pero si no tiene otra opción, pues lo puede usar, solo que hay que tener bastante cuidado. Okay. Yeah. And you could also, just for his question, if you're going to dilute it, you can also use lactated ringers to dilute blood. Entonces dice que también, contestando su pregunta, también se puede usar Hartman para diluir la sangre. Okay. Pero con respecto a eso, ellos
en la misma bolsa de la sangre ponen la solución o usan diferentes vías para que vaya pasando. He said that if you use like different, if you dilute it in the same pack of the blood, or you use different. Like in the same if I did put So you fluid put- in the blood, Uh-huh. yes, you can. But how do you do it? Ah, so you could do it with the tubing, or you could inject it straight in with the syringe. But we could do that when we're at the workshop. I'll show you. Dice que le va a enseñar cuando entren ahí. Okay? We'll go over some stuff. Sí. El ácido tranexámico, ¿en qué tiempo es correcto? ¿Tiene que ser en sala antes de bajar a quirófano, antes del anestésico, en el trans o post? He said that where is the ideal to put the tranexamic acid? Before, during, after? So different studies show different things. Dice que diferentes estudios muestran diferentes cosas. However, most of them can agree that the earlier you give it, the better. Dice que de todos esos que dicen diferentes cosas, acuerdan en algo que en lo más temprano posible, o sea, lo antes sería lo ideal, mejor. So, if there's a case that you suspect this is going to be very bloody, it is often beneficial to just give tranexamic acid. Entonces dice que si usted mira un caso en que usted va a decir, este paciente va a sangrar bastante, le voy a poner ácido tranexámico. Okay, and it's usually around, for an adult, 1 gram. Dice que en el adulto anda alrededor de 1 gramo. Y después, after that, you typically want to give another gram for over 6 hours. Y después usted puede seguir dando 1 gramo cada 6 horas. Okay? Yeah. It's a lot of information, but we'll go over like some of the stuff about how to mix blood over there. Dice que bastante información, pero que él cuando estén adentro, él va a ir sobre cómo combinar la sangre y todo eso. Okay? All right? ¿Alguna otra pregunta? ¿De otro tema? No. Probably not much more time, right? We have some time? Okay. So the other things that are major emergencies in my perspective that we deal with more often, right? So if we have like, I've seen this in the operating room 2 times already, an airway fire. Or do we ever experience that? Dice que si algunos han experimentado un fuego en la vía aérea. ¿Sí? Pero pregúntale una cosa, fuego no fuego, es como con vía aérea quemada. Vía aérea quemada, o sea, vía aérea ya quemada. Fire, la thing. Ajá, fire, airway. Sí. Sí. Pero ¿Alguno en el trans o que ya llegó. Porque yo lo recibí, ya había llegado. Ya llegó quemado en vía aérea. He said that he had one patient, but it was already Oh, it was already on fire. on fire. So do we know what to do in the event that there is a fire? In the ¿Sabes? airway. ¿Alguien sabe qué hacer en esos casos? En su caso, ¿qué hizo? Pero es que no entendimos la pregunta. Es que mire, la pregunta no tendría la pregunta, sino que el tema que él dice, el paciente con vía aérea quemada, no vía aérea en fuego. Vía aérea, que llegó con vía aérea quemada. Un paciente quemado, vía aérea. Un paciente que está quemado. Vía aérea, que está quemado. Vía aérea. Que llegó ya, no es Que llega con la boca No es que agarró fuego en quirófano, pues, vaya. Así, vaya, no agarró fuego en quirófano, ya venía quemado. Vaya, para que me entiendan. I'm Sí. so excited. Okay, so they said it's a patient that he's on fire and he already. So he was a burn victim. It's a burn victim. That's It's a what he's burn. saying. So it has a burn. The victim has a burn. In the airway. trachea. Yes. Okay. All What are right. you talking about? I'm talking about you're in the operating room, and then you're doing, let's say, surgery around the mouth, like, or a trachea, a thyroid resection, right? And then all of a sudden, the surgeon pokes a hole in the trachea. What do you do if you're giving 100% oxygen, and then all of a sudden, some electric, spark, and then all of a sudden, fire?
Dice, él habla sobre un paciente que están operando en la tráquea, por ejemplo, y el doctor por accidente la quema. No han tenido ninguna experiencia de eso. Okay, I did. Dice que sí. They want to know what you do. So, pay attention to this. So, in the manual, it discusses exactly what to do. But the most important thing is to shut off the oxygen. Dice que en el manual está, ¿verdad? Y que pongan atención en esa guía y que lo primero que hay que hacer es cerrar el oxígeno. Okay? The next thing, so you could shut it off, but the best thing is just to shut it off or pull the circuit out. Entonces, So take it off the apagarlo machine. o quitar, o de un solo desconectarlo de la máquina. Okay? Sí, no oxígeno, no fuego. Exactly. The next thing, call for help, please. Ay, llame por ayuda. And then at the same time, you're going to have to take the breathing tube out and put a new one as soon as you can. Tiene que quitar el tubo y poner uno nuevo a lo más pronto posible. Because now they're a burn victim, and all of that can lead to swelling. Entonces dice que es como una persona que ya está, que se quemó, entonces que eso todo puede provocar una inflamación. So you never know when it's going to happen, but it has Que, happened to que me. dice que ustedes nunca saben cuándo va a pasar, pero puede pasar porque a él le pasó, entonces hay que estar. And the reason I kind of brought this up is because this manual, you know, even for my own board exams, I studied this left and right because it teaches you a lot of information on how to handle things. So it's important to think about these scenarios and what am I going to do. Entonces dice que es bien importante que aunque no hayan tenido una experiencia de esas, o sea, siempre saber qué hacer porque nunca se sabe qué puede pasar y que este manual que se les va a dar, pues acá dice exactito lo que hay que hacer. Entonces que él dice que se lo sabe de pe a pa. Yes. ¿Eso puede suceder cuando se usa óxido nitroso o solo como oxígeno? ¿Cómo? No le escuché. ¿Puede suceder por el uso de óxido nitroso o solo como oxígeno? He said that if it happens if you use oxygen nitrate or just oxygen. It was just oxygen from the operating room. Solo fue oxígeno. En ese caso solo fue oxígeno. Likely with like nitrous-rich oxygen, it would actually happen quicker. Yeah, because it just expands quicker. Dice que con el óxido nitroso que usted dice, eso hubiese pasado más rápido y hubiese explotado porque es más rápido. Sí. ¿Se logró dar con la causa de lo que inició la chispa? Fue una chispa del cauterio. Yeah. ¿Otra pregunta? It's a lot of stuff, right? But this is covering everything. So in the manual, you have local anesthetic toxicity, malignant hyperthermia, what can you do? Do they do a lot of spinals here? Just like around twice a year. Oh, here in Honduras. Yeah, like a spinal for knee surgery or anything like that. So like the injection in the back. Usan High spinal. Usan bastante aquí de eso. Sí, pero nosotros no usamos catéter, usamos bloqueo. No es lo They, mismo. they don't use catheter For the spinals? For the spinal. Okay, no problem. Sí. Respecto a la hipertensión, yo tengo una duda con respecto a los pacientes hipertensos que toman medicamentos antihipertensivos. Hay un protocolo que generalmente lo usan aquí, que es no darle un hipertensivo a un paciente antes de que venga una cirugía para evitar una hipotensión en la inducción anestésica. Entonces yo quisiera como que me aclararan más con ese tema, porque hemos tenido pacientes de oftalmología que es súper hipertenso y no van a recibir una anestesia en general. Entonces, no tomaron un antihipertensivo por el protocolo de la hipotensión previo a la inducción anestésica, pero en este caso no pasa. Entonces, yo quiero como saber qué tipo de protocolos para evitar la hipotensión En ese caso, en esos casos. de los pacientes hipertensos Okay. que reciben medicamentos.
She said that she has a question for hypertension. That they usually has a protocol here that before surgery they don't take their medicine. Okay. Hypertension medicine. So because of that, so they don't have any hypertension during the anesthesia. But she said that, for example, there's like some eye procedures that they don't use general anesthesia, and they come with very high blood pressure. High blood pressure. So, They didn't take their medications. So what protocols will be helpful for them to use in that case? Sure. And gracias. I could actually, I'll end up sending you some information on that. Because we have some excellent protocols, you know, that we use to answer this. And a lot of them have to do with the risk of surgery. So for like an eye surgery, like cataract, very low risk procedure, right? We don't need to give anesthesia even, right? So we tell them, because it's such a low risk, continue your medications. Okay. Entonces dice que en ese caso, bueno, dice que le va a mandar a don Mario algunos protocolos que ellos utilizan allá para mayor conocimiento, pero en ese caso dice que tiene que valorar el riesgo de la cirugía y que si, por ejemplo, en una cirugía oftalmológica es mínimo el riesgo, entonces usted le dice al paciente, sí tómese su antihipertensivo y continúelos. Now the most important thing is hypertension is dangerous because it affects the heart and the brain, right? So we want to continue their medication to prevent risk towards the heart and the brain as much as we can. Entonces dice que la hipertensión afecta tanto al corazón como al cerebro. Entonces lo que tenemos también que valorar es mantener esos riesgos bajos, proteger el corazón y el cerebro. Entonces hay que protegerlo en lo que se pueda y en esos casos sí se podría prevenir con la toma de su antihipertensivo y continuarlo. So in order to continue that protection for the heart, so like giving like a beta blocker, right? Labetalol, metoprolol, it's very healthy for the heart. Typically we want to continue that even for general anesthesia, right? But something like losartan or like an ACE inhibitor, we typically want to stop those before a major general anesthesia for a sick patient because the risk of them having very low blood pressure is much higher. Okay. Entonces dice que en algunos casos que el paciente esté bastante hipertenso se puede usar labetalol incluso en el transoperatorio porque no va a afectar tanto, pero si ya está él tomando losartán, los de esa familia, sí va a haber un mayor riesgo de hipotensión. Entonces eso sí separa. Entonces, a un paciente que toma este tipo de medicamentos y va a ser sometido a una anestesia general, a una cirugía grande al día siguiente, en ese caso sí tendría que quitar el antihipertensivo. Un día antes. So she said that if the patient takes losartan and he's having a big Major surgery, they need to stop it. Yes, yes. The recommendations based on the all the studies say that the risk of going for a major surgery and taking losartan can lead to a higher incidence of heart attack or stroke. Entonces dice que sí, porque los estudios demuestran que un paciente que toma este medicamento con un procedimiento o una cirugía mayor aumentan la probabilidad de que tenga un ataque cardíaco en la cirugía. Now, it's important just to note that if the patient, let's say the patient took it anyway and they're scheduled for surgery that day, you have to think, well, can the surgery wait? If it can't wait, then can we do the surgery knowing that the risk is higher? And if that's the case, we just have to have the medications ready to support it, right? So if we know that the blood pressure is going to be low, we already have phenylephrine ready. Ok, dice que en el caso de que un paciente ya haya tomado el medicamento antes de, o sea, él no sabía y se tomó el medicamento antes de la cirugía, siempre preguntarle, ¿verdad? Y valorar si la cirugía puede esperar. Y si no puede, para volverla a reprogramar. Y si no puede volverla a reprogramar, hacer la cirugía, pero tomando las medidas para que, si en caso surja un bajón de la presión, tener los medicamentos para poderla levantar, como por ejemplo fenilefrina. Si yo no tuviera fenilefrina y no tengo fenilefrina, ¿qué otros medicamentos
If she doesn't have phenylephrine, what else she So can use? in their packets, En el paquetito, por favor. Aquí, in this one. en This one. este, acá está lo que puede usar. The purple box is all the medications that increase blood pressure, heart rate, and makes the heart squeeze more. Entonces dice que estos que están en moradito son los que ayudan a elevar la presión, la frecuencia cardíaca también. So phenylephrine, norepinephrine, epinephrine, dobutamine, dopamine, todos, okay? But you know, if that's the case, you just have to know and be ready. Dice que si es un caso de que el paciente ya se tomó el antihipertensivo, solo saberlo y estar preparado. So I would, for example, I had a patient who had a major bypass surgery. He needed one, but he took his blood pressure medication, the losartan, that day. So I spoke with the surgeon, and he said that if he doesn't get the surgery in the next 2 days, he might lose a leg. Right? So we had to decide what to do. Right? And we decided to proceed with the surgery, knowing that there's an increased risk, and we just told the patient. Dice que él tuvo una experiencia con un paciente que le iban a hacer un bypass, entonces él habló con y el paciente ya se había tomado losartán en este caso, y que él habló con el cirujano y le dijo que si se podía suspender la cirugía. Entonces él dijo que si no se hacía la cirugía en 1 o 2 días, el paciente podía perder su pierna. Entonces que lo que decidieron fue que procedieron con la cirugía y él estuvo preparado para cualquier evento. Did something happen? No, he did fine. Y no necesito al paciente lo... I already had medications ready so that on induction of anesthesia, I already gave him medications to increase his blood pressure. Entonces dice que ya previo a o sea, cuando estaban preparándole ya en la anestesia, él ya tenía preparado medicamentos que le pasó al paciente antes de, para que, en la inducción. So in those cases, I treat like phenylephrine or medications to increase blood pressure like an induction medication. Entonces dice que él hizo eso en la inducción, le agregó esos medicamentos. So if I'm going to give like propofol, right, for induction of anesthesia, I know it's going to bring my blood pressure down. I'm already giving phenylephrine with it. Entonces dice que en el caso de que él ponga propofol en sus inducciones, sabe que le va a bajar la presión, entonces él de un solo le pasa la fenilefrina. Okay? Sí. He said that in what cases you will know if there's a hypertension that is continuous or a hypotension continuous, and how will you evaluate that? How will you know that it's going to... It takes time. So it's important to just take the time with the patient and see how they are acting. Right? So before they go for anesthesia, you know, you do your assessment of the medications that they're on. And you know, you talk with the patient, you get an understanding of how they are. When you usually see them, if they're very frail, likely they're going to have a very low blood pressure when you induce anesthesia. We could start with that. Bueno, dice que normalmente eso toma tiempo para poder saber qué es. Normalmente valorar al paciente y Where'd you get to? Like, you said that to the first part for Like evaluating them. evaluating. Yeah, and then if they're very frail, like they're weak, they look weak, likely they're going to have very low blood pressure when they go to sleep. entonces valorar bien al paciente, la contextura del paciente. Si usted lo mira muy débil, muy decaído, el paciente normalmente siempre se le va a hipotensar. On the other hand, if they have a list of medications this long for antihypertensives, likely they're going to have a very high blood pressure when they go to sleep. Entonces dice que normalmente también valorar los medicamentos que toma el paciente. Si tiene una lista inmensa de medicamentos antihipertensivos que toma, normalmente la presión va a estar bien alta. All right. Once they're asleep, you know, when you're putting them to sleep,
afterwards it all kind of changes because it depends on how if they're under general anesthesia or do they have a breathing tube and how does that affect their lungs. It's a lot of stuff. Entonces dice que ya cuando están dormidos el paciente, entonces tiene que, o sea, estar pendiente del paciente, si el tubo endotraqueal le está afectando, And the pressures in the lungs, yeah. y la presión en los pulmones también. But then also, if, let's say you treated their pain appropriately in the operating room and they're still having high blood pressure, what does that mean? So do you need to give more pain medication or do you need to give medication to control their blood pressure? Entonces dice que también si usted manejó bien el dolor previo a la cirugía, entonces hay que valorar también si el paciente está con presión alta, valorar si ocupa más medicina para el dolor o un antihipertensivo. Right, so in those cases you have to, again, your assessment of the patient, did they take their blood pressure medications today? If not, it might be time for you to give those medications to them in the operating room. Entonces también, o sea, previo a la cirugía, preguntar al paciente si tomó, o sea, qué toma de antihipertensivos o no. But in that case would be if they have low blood pressure or they have If that was high blood pressure. If it was low blood pressure, then it could be something else. They might need some volume or anything like that. But, I think the question that he was asking has to do with like, okay, if your patient, how do you assess whether or not you could predict, right? If they're going to have a high blood pressure or low blood pressure? like it will be like continuous. But what does that, what did he mean by continuous? Oh, like throughout the case? Su pregunta era si el paciente mantiene la presión siempre elevada. ¿Cuánto tiempo puede mantener el paciente con hipotensión o hipertensión? 5, 10 o 15 minutos. Sabemos que hay varios factores que pueden alterar o disminuir la presión arterial. Y ustedes mencionaron, obviamente, está dentro de esas cosas que nosotros consideramos. Pero asumamos que ya pasó un tiempo, ya tuvimos un tiempo al paciente con hipotensión o con hipertensión. Yo quiero saber es qué produce mayores daños. Si un tiempo de hipertensión sostenida o un tiempo de hipotensión sostenida. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente hipoglicémico o hiperglicémico, decimos, preferimos tenerlo mejor un poquito dulcito que hipoglicémico. Entonces, igual quisiera saber fisiológicamente qué produce más daño, si una hipotensión sostenida o una hipertensión sostenida, y cuándo consideramos que una hipertensión es sostenida, o sea, a partir de cuánto tiempo, o de una hipertensión o una hipotensión es sostenida. Okay, he said that, for example, there is a patient in an OR and it's with high blood pressure in Okay. this case, or low blood pressure. Okay. After how many minutes you will consider of high blood pressure that it will be high blood pressure? Okay, understood. Or- Understood. So typically, the way that I do it is after induction, I give it a couple minutes just to see, okay, the patient is asleep, they have the breathing tube in place, they started to kind of settle down, right? So once the hard part of placing the breathing tube is done, it takes maybe a couple minutes just to make sure that you have enough anesthetic on board. And then I look what happens then. Are they having a very low blood pressure or is it really high? I wait those couple minutes. Dice que lo que el primero hace con un paciente es que ya cuando lo intuban, él induce al paciente, el paciente está dormido, entonces él lo que hace es que lo vigila por un tiempo, how many minutes? 2-3 minutes. 2 a 3 minutos para valorar su presión arterial y todos sus signos, ¿verdad? And then once that happens, I start doing the assessment, right? So are they very high blood pressure now or are they very low blood pressure now? Entonces él empieza a valorar, ¿está muy hipertenso o está muy hipotenso? So likely, if they already started to be hypotensive, low blood pressure after, inducing general anesthesia, you're likely going to have to support the blood pressure
you're more likely to have to support the blood pressure to go up throughout the case. Entonces, yo sí que es low. If it's low. Okay, entonces right? dice que si él empieza a ver que la presión al pasar toda la inducción se mantiene bajita pero how many times, like for how long you need to evaluate that? You're going to be evaluating the entire time. Yes, But like that's going to be in the first 5 minutes. en los primeros 5 minutos, si el paciente se mantiene con presión baja, dice él que él va a saber que el paciente va a permanecer con esa presión baja durante toda la cirugía. Entonces es ahí donde le va a aplicar medicamentos para poder elevar la presión. So the reason that I say that is because placing a breathing tube is twice, how do I say this? It's 2 times more stimulating than getting an incision. Dice él que, ¿por qué dice esto? Porque hay estudios en que dicen que colocar, o sea, intubar al paciente es como más severo que una cirugía, Sí. que abrirlo. So if they are having a low blood pressure from you placing a breathing tube, that's bad. Entonces dice que cuando, o sea, tiene una presión baja al momento de ponerle el tubo, es una mala alarma. Right? It should go up. Porque right? normalmente debería de incrementar y es lo que baja. On the other hand, if they have a very high blood pressure, after you gave it a few minutes to settle down, Entonces dice que en el otro caso, si mantiene una presión alta después de hacer todo, then first I start treating with pain medication because we just did a procedure to put them to sleep. entonces dice que lo primero que él hace después de esos 5 minutos de valorar de que se le hizo todo el procedimiento, que le pone medicina para el dolor, porque se le acaban de poner el tubo, ¿verdad? Y es doloroso. Sí. And then if that doesn't work and they have a history of high blood pressure, Y que si eso no funciona, o sea, si sigue con presión alta y el paciente tiene una historia de que es hipertenso, and if I know that the surgery won't make it so that the blood pressure will go very low, y si sé que la cirugía no va a hacer que se le baje mucho la presión al paciente, like it won't be a very bloody surgery or anything like that, que no es una cirugía de mucho riesgo o que no es que va a sangrar mucho el paciente, then I will start giving medications to treat the blood pressure itself. entonces ahí le voy a dar medicamentos para tratar esa presión arterial alta, para bajarla. Well, yeah. But yeah. How we doing, Mario? Okay. Okay. Se debe utilizar la levotiroxina cuando hay Antes de la cirugía. antes de la cirugía. And if a patient use levothyroxine, do you usually use it before a surgery? Yeah, I usually try to keep them on schedule. Dice que esa siempre se tiene que mantener, o sea, siempre se la tiene que tomar el paciente. Yeah, so whatever they're usually on, I usually just continue it. And if they don't have it immediately before surgery, I think that's still okay, if it's a shorter surgery. But otherwise, they could get it before or after. Dice que aunque el paciente no se la haya tomado y hizo una cirugía corta, entonces se la podría tomar después de la cirugía, no hay problema. Okay? But the most important in those instances is to make sure that they are euthyroid. Y en esas circunstancias es ver si los niveles o sea, si es un paciente que está estable, pues un eutiroideo, que está estable. Okay? Yeah. Otras preguntas? So the most important thing, I really wanted them to get familiar with this, with the manual, and they have the Spanish version in the classroom, or they will. They will, right? They will. So this could be used all the time. I still use it in my practice. And they could even bring it to wherever they will practice and just print it out. Entonces dice que él lo que quiere es que se familiaricen con este folleto que se le va a brindar y que se traten de apoyar en él, que él a pesar de todo siempre lo sigue usando. Okay?